Buenos días a todos, Dios nos bendiga en esta mañana. Pues bueno, como hemos leído del texto, hoy quiero predicar sobre el Sermón del Monte. Bueno, el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Todos sabemos que bienaventuranza significa felices, felices sois, cuando hagáis tal y cual cosa como aquí se dice. Jesús y las multitudes, Jesús con frecuencia se dirigía, pues en este caso a las multitudes, las visitaba y las vistas de estas multitudes siempre llenaban, pues en este caso, la atención y llenó también el corazón de Jesús. De ahí que Él se conmoviera y les diera de comer e incluso sanara a los enfermos, consolara a los desalentados y también resucitara incluso en algunas ocasiones a los muertos, como podemos saber a través de los evangelios. Jesús tenía compasión de todos ellos, aunque era consciente y sabía nuestro Señor Jesucristo que Él no iba a poder alcanzar a todos, porque por ello tenía Él que preparar a sus discípulos, y Él eligió a 12 hombres que iban a hacer permanente la obra de Jesús, a seguir, a perdurar la obra de Jesús cuando Él se fuera de aquí, de la tierra. Así que Jesús tenía compasión de todas aquellas personas. En este pasaje sería ilógico que se nos pasase por alto dos aspectos muy importantes, como es primero, y que son los ingredientes fundamentales y básicos para alcanzar las multitudes. Y el primero es la compasión que tenía Jesús. Jesús fue movido a ella por la desesperación y la angustia y la necesidad que tenían. Jesús veía a las multitudes y no la ignoraba. La compasión hace que Él tenga los ojos pendientes y abiertos para poder ver las necesidades de las personas y ver por lo que están pasando las personas. La compasión se puede definir como el sentimiento de ternura o lástima que se tiene como consecuencia de la desgracia, desdicha o algún mal padecer de alguna persona. Por eso la compasión era un ingrediente fundamental y básico para apiadarse y atender a las multitudes. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, Jesucristo tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y también en Isaías, el profeta Isaías decía: después oí la voz del Padre que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondiendo Isaías: he aquí, envíame a mí. Esto es un enfoque profético sobre el Mesías. He aquí, envíame aquí. Y nuestro Señor Jesucristo vino, y ese rasgo característico era la compasión que Jesús sentía por las almas perdidas, pero también Él entendía que otro aspecto fundamental o ingrediente fundamental cuando se alcanzara a las multitudes era el discipulado. El discipular y el enseñar a las multitudes. Jesús quería alcanzarla, de ahí que tuviera que comenzar a preparar a sus discípulos y enseñarle a llevar este ministerio, el de la reconciliación y el de la enseñanza, porque Jesús sabía que Él solo no podía, en el tiempo que Él tenía, no podía alcanzar pues a tanta gente que estaban, y porque estaba impulsado también a que dedicarle tiempo también a preparar a sus discípulos, y por eso dedicó tiempo y rato y momento para instruirlos. Debemos comprender que solo no se puede hacer la tarea de difundir el Evangelio. La tarea colectiva, la tarea que hace la Iglesia en unión es fuerte y poderosa, aunque también hay una evangelización personal, que es cuando tú hablas directamente con una persona, la invitas a la iglesia, pero sobre todo tanto individual, colectiva, es una evangelización que alcanza a las multitudes y que llega a las multitudes, y quién va a ir y a quién va a enviar.
La iglesia del Señor debe de decir como el creyente, heme aquí, yo iré, Señor. Eso fue lo que dijo proféticamente Isaías refiriéndose a Jesucristo. Y no podemos hacer solo esa tarea como he dicho antes. En Mateo 28:19 se nos da el mandamiento, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, mandándoles, he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es lo que la enseñanza, eso era lo que el Señor estaba en este caso transmitiendo, y estaba con la idea de que sus discípulos se prepararan para evangelizar, para allegarse a los demás, para bendecir a los demás, para instruirlos sobre las verdades del cielo, de las verdades del Evangelio. La Biblia presenta la salvación en tres aspectos. Lo presenta en un aspecto presente, como ahora, lo presenta en un aspecto pasado, en el prototipo del Evangelio. En el Antiguo Testamento ya se da puntuaciones, sobre todo proféticamente de la venida del Mesías que salvará al mundo. En el pasado, en el presente también se presenta la salvación, pero también en el futuro, en tiempos de escatología, en tiempos de los últimos tiempos. La salvación como algo presente es un proceso continuo. Dios no ha cortado su mano, Dios sigue extendiendo su mano. La vida cristiana es el desarrollo la vida nuestra es el desarrollo de una personalidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va transformando y nos va cambiando y nos va haciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso de maduración del que no tenemos que cerrarnos, sino del que tenemos que dejarnos llevar por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él se va a encargar de santificar a través de la palabra de Dios y a través de su guía, de su dirección, y abriendo nuestra comprensión para que nuestras vidas sean santificadas cada día más y maduren más en el Señor. Los seguidores de Jesucristo, pues llegaron a ser sus discípulos, no solo seguidores. Discípulo significa aprender, el que aprende de un maestro. El discípulo es un alumno que participa personalmente, en este caso, de las instrucciones a los pies de Jesús, o a los pies de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El discipulado es un alumno sentado a los pies de Cristo. Esta es la imagen de la iglesia, y la iglesia representa aquí en la tierra a los congregados en la asamblea de Jesucristo, porque la iglesia es la asamblea de todos los que han nacido y han sido redimidos, y ver la figura de un discípulo a los pies de Jesucristo es representativo de la iglesia también en un conjunto como discípulos aprendiendo de Cristo cada vez que se reúnen. El discipulado es un proceso de crecimiento y es necesario para la vida y el grado espiritual de las personas. El crecimiento varía de un cristiano a otro, según, pues, en este caso, la capacidad o los dones que Dios le haya dado a cada persona. Pero de una manera o de otra la salvación es presente en la vida de todos los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Los seguidores de nuestro Señor Jesucristo llegaron a ser sus discípulos. El discipulado implica la necesidad de desarrollar nuestras vidas. Siempre tenemos que desarrollar nuestra vida cristiana. Los nuevos convertidos no tienen esa capacidad porque hay que instruirlos. Y a pasito necesitan un tiempo y varía de nosotros. Pero nosotros tenemos una gran comisión y es de enseñar a esos nuevos discípulos, de instruirlos, de dirigirlos, de traerlos siempre a los pies de Cristo y de traerlos siempre a la iglesia para que en conjunto también puedan sentarse a los pies de Cristo como María y oír las palabras del Señor. Esa es la necesidad y el desarrollo que también es favorable para la vida nuestra, porque cuando evangelizamos también nos edificamos nosotros mismos. Jesús comparó la vida cristiana y el reino de Dios con muchas cosas vivientes.
y el crecimiento también, como el crecimiento de la semilla, sembrada en diferentes tipos de tierra que simboliza diferentes corazones. El crecimiento de la semilla dependía de la calidad del corazón de las personas o de la calidad de las personas, pero la semilla es buena. La semilla no está adulterada, la semilla de la palabra de Dios buena, es la tierra la que tiene que ser limpiada y arada. Por eso necesita la instrucción, por eso necesita la necesidad de saber lo que es pecado, lo que no le agrada al Señor. Y quién mejor que heme aquí, yo iré, Señor. ¿Quién mejor que sus hijos, los que hemos sido redimidos y a los que nos ha mandado el Señor para hacerlo? Pablo expresa su desilusión con los cristianos que no llegaron pues, a mostrar ningún progreso espiritual, ni un desarrollo, y reprendió a los corintios porque aún empezaron por la carne y aún que deberían de ser espirituales se habían convertido en carnales. Empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. Y en primera de Colosenses 3:16 dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, de la cual el fuego la aprobará. O sea, está diciendo de que nosotros también, Dios, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, también en la recompensa, no para juzgarnos, sino para recompensarnos, también nuestras acciones, nuestros hechos, también será pesado en balanza delante de nuestro Dios, para recibir esa corona y esa recompensa. De aquí que las bienaventuranzas que hemos leído es aquellas promesas que ya tenemos, que nos aplicamos, pero que también hace que nos sintamos felices, porque bienaventurado significa felices. Pablo expresó esa desilusión con aquellos creyentes que no cumplían con esos mandatos. El proceso de crecimiento hacia la madurez lleva tiempo, no se hace en 2 días. Hay que tener paciencia, pero también disciplinarlo. En la lectura, en las reuniones, en tener devocional con Dios, en tener intimidad con Dios. Todos debemos de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y el crecimiento siempre va a producir una fe madura en nosotros. Va a ser que la madurez significa perfección, que seamos perfeccionados. La predicación y la enseñanza no debe hacerse solo en la iglesia, sino en todo lugar y en todo sitio. Las grandes multitudes son importantes para nuestro Señor Jesucristo y lo deben de ser también para nosotros, pero un pequeño grupo es crucial para el cumplimiento, en este caso, de la comisión dada por Jesucristo. Un pequeño grupo con 12 discípulos, el Señor conmovió todo el territorio por el que se movía. Y se abrieron iglesias y se fundaron muchas reuniones en casas e iglesias también. Por eso la enseñanza da un entendimiento intensivo a un número de personas que pueden ayudar al ministerio y pueden ayudar a toda esa multitud que necesita ser enseñada. Hacer discípulo era el método que también Pablo enseñó. Pablo también enseñó que debía de hacerse discípulo. Los líderes cristianos tienen que, en este caso, que seguir ese ejemplo. Tienen que reunir grupos de discípulos para darle entrenamiento y preparación espiritual, para que puedan ir y enseñar. Porque no basta solo con el testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay que enseñarle la palabra tal como es. No hay que quitarle ni añadirle nada. No hay que decirle por agradar a la persona. No hay que eludir el hecho de que ellos están destituidos de la gloria de Dios y no se arrepienten. Es verdad que hay que saber decirlo para no amonestarnos ni para que se sientan ofendidos. Pero Dios está ofendido en este caso, porque el hombre, Él ha dado indicios por todo lo creado, indicios por su palabra, indicios por ti mismo que vas a predicarle, de que Él existe, de que su palabra es real, de que Él es verdad, de que nuestras vidas han cambiado. Y por eso Dios es el que debería de estar molesto y más ofendido. Pero en cambio Dios
da promesas de que aún no se ha cortado su mano, de que aún Él desea de que las personas sean felices, de que las personas alcancen a participar y a pertenecer al reino que Él vino a sembrar en esta tierra. El reino en los corazones de las personas, pero también el reino en los cielos de Dios. Jesús comienza a sus discípulos aquí con esos dichos preciosos que han impartido aliento a infinidades de personas durante muchos años y también consuelo a los angustiados a través de los siglos. Y son bienaventurados sois. Las multitudes debían de quedar fascinadas, me imagino yo, con este mensaje, cuando lo escuchaban en el monte esas grandes multitudes. Palabras que jamás ningún hombre había hablado eran las que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Ellos también se alimentaban con estas palabras. Los que estaban oprimidos cambiaban su opresión en aliento, se sentían alentados. Y estas palabras no eran solo para ellos, sino también para las personas ricos y alegres que creían que no necesitaban de esta palabra, pero que muchos de ellos, a pesar de ser ricos y a pesar de sentirse alegres por la riqueza falsa y momentánea que trae el materialismo o la riqueza, aún así muchos de ellos fueron conmovidos y se le abrieron el entendimiento y comprendieron que la riqueza no es un requisito para poder entrar en el reino de los cielos, que es difícil que un rico pues se arrepienta porque tiene un apego a lo material y un apego tan grande que piensa que no tiene necesidad de Dios, que no tiene necesidad de nadie. Pero aquellos ricos que entendieron que el dinero no era todo y que entregaron sus casas, que entregaron sus bienes en aquel tiempo, que aquellos hechos, en aquella fecha, experimentaron una felicidad. Y yo digo que seguro que experimentaron la dicha y la gracia de una felicidad mayor de la que puede dar la comodidad y el bienestar que da el dinero. Bienaventurado significa dichoso, felices. Es el gozo y la satisfacción espiritual que perdura a pesar de las circunstancias adversas, a pesar del dolor, de la pena, de la pérdida, de la aflicción. Ser aventurado es todo lo que los hombres buscan. Los hombres buscan la felicidad. La felicidad es algo que todos intentan pues alcanzar. El problema está en que la gente tiene una concepción muy equivocada de lo que es felicidad y del camino donde puede encontrarla y hallarla. Y el Señor dijo que en mí tendréis gozo. Confiad en mí, porque en mí tendréis gozo. La opinión general es que felices son los ricos, piensan muchas personas, los que gozan de dinero, los que gozan de placeres, de honores, de poder, de lujo, y que pasan los días de huelga y el goce y se gozan en la carne y no se privan de nada. Eso piensan algunas personas, que esos son los felices. Y aunque el hombre busque ser, en este caso esa es la opinión general, pero aunque el hombre busque ser bienaventurado y feliz en este mundo, no los hace o no lo está haciendo en el camino adecuado ni correcto, si no tiene a Dios presente en todos los pasos de su vida. Por eso, de ahí que esta enseñanza está en este caso, pues destinada a rectificar los grandes errores concebidos en el hombre y mostrando la condición que tiene el hombre natural. El hombre natural sin Dios. El hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu. Y lo que Dios quiere con esta predicación es hacerle rectificar a los hombres ese gran error y esa concepción que tienen de lo que es la felicidad. La felicidad que trae pues lo material y que trae el dinero, que es totalmente distinta a la felicidad espiritual. La condición del hombre sin esa felicidad espiritual es una condición carnal, muchas veces corrupta, muchas veces pecaminosa. No quiere decir que todas las personas ricas con dinero o que sean felices y no tengan a Dios tienen que ser corruptas, no estoy diciendo eso. Pero en cambio muchas personas cuando piensan
piensan que se pueden valer por sí mismos, que pueden tener derecho a todo porque tienen poder, el poder monetario, el poder de dinero, porque el mal del mundo es el amor al dinero. Muchas personas no tienen restricciones para nada. Se creen que pueden hacer todo lo que le vengan en gana y por eso deben rectificar estos grandes errores. Esta enseñanza está destinada a todas esas personas también. El hombre debe de nacer de nuevo para disfrutar del reino de Dios. Su condición, la condición que el hombre tiene ahora, que está destituido de la gloria de Dios, le lleva, pues en este caso, a ignorar las cosas de Dios. Por eso en la iglesia de Cristo y el creyente debe de anunciar el Evangelio, debe de predicar el Evangelio, debe de hablar de las cosas de Dios, de las maravillas de Dios, de las maravillas que es Dios, sobre todo de sus promesas, del destino del hombre, de la eternidad del hombre. El hombre que no conoce de estas cosas está endurecido, está engañado, es un incrédulo respecto al reino de Dios. Heme aquí, ¿quién irá? ¿Quién le enseñará? ¿A quién enviaré? Si no tiene a quien le... ¿Cómo van a oír si no tienen quien les predique? La comisión tiene que ver con nosotros, tiene que ver con sus hijos, tiene que ver con su iglesia. Hay que predicar, hay que enseñar, no solo aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Jesús vino a darnos una noción distinta de felicidad. Esta enseñanza también está destinada a animar a los discípulos, no solo a corregir y a rectificar los errores de aquellos que no tienen, que tienen una falsa concepción de lo que es la felicidad, sino también esta enseñanza está destinada a animar a los discípulos, a animarnos nosotros, a animar a los débiles, a animar a los pobres, a animar a aquellos que reciben el Evangelio, incluso al más pequeño en el reino de los cielos. Si su corazón es recto para con Dios, será feliz, tendrá honores y tendrá también privilegios del reino de Dios, porque Dios concede honores y privilegios que ya están destinados a aquellos que le aman y le buscan, y ese somos nosotros. Y no vamos a perder nuestro galardón y nuestra recompensa, porque hemos decidido renunciar a muchas cosas por seguir el amor de Cristo, por seguir a Cristo, porque hemos creído en su palabra, porque amamos al Señor, porque no se nos puede quitar de nuestra mente ni se nos puede olvidar que Dios un día vino a nuestra vida y que Dios está en nosotros de una manera presente. Esta es la salvación presente, día a día en nosotros, en nuestros corazones. Esta enseñanza está destinada para animarnos, queridos hermanos, también. Esta enseñanza está destinada también para invitar a personas que puedan vivir y disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando, de esta satisfacción duradera, permanente y eterna, porque nos la llevaremos a la eternidad. No nos llevaremos la ropa, no nos llevaremos coche, no nos llevaremos nada, nos llevaremos solamente el gozo de la salvación y la presencia de Dios en nosotros. Y allí recibiremos nuestra recompensa. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí diversos rasgos del carácter cristiano. El carácter cristiano, o sea, hay 8 características de gente feliz y dichosa. No me voy a alargar mucho. Esta característica representa las principales gracias de un creyente, o las gracias que debe de tener un creyente, que se les promete bendiciones presentes y las bendiciones futuras como son las recompensas. Y de ahí que hoy hagamos una lectura de la bienaventuranza en el Sermón del Monte. Por ejemplo, felices son los pobres en el espíritu. ¿Quiénes son esos pobres en el espíritu? No se trata de los pobres en el espíritu que encierran miedo, cobardía, ni tampoco de esa pobreza financiera, material, que podríamos hablar. La pobreza en el espíritu, los pobres en el espíritu, significa varias cosas. Significa aquellas personas que reconocen delante de Dios su necesidad espiritual, que necesitan de Dios, que se sienten pequeños, mendigos, insuficientes y que reconocen su total incapacidad para encarar la vida y la eternidad separados de Dios. Muchas veces nos sentimos incapaces de poder lidiar con tantos problemas que surgen en la vida. Y por eso nos sentimos apenados y pobres en el espíritu.
Pero Dios nos dice que seamos felices, que seamos dichosos, porque Él está con nosotros. Felices sois, son los pobres en el espíritu, aquellos que se sienten insignificantes, que sienten la necesidad de Dios. Son los que nos reconocen que no son mejores, ni más ricos, ni superiores a otras personas, que no importa cuánto haya ganado en este mundo, aunque haya ganado fama, fortuna, poder, nuestra actitud hacia nosotros no es la de altivez, de ser altivo ni orgulloso. No podemos ser altivos y orgullosos, sino en este caso debemos ser humildes delante de Dios, porque polvo somos y al polvo vamos. Son aquellos que entienden que han recibido el privilegio de vivir y de transitar por la vida apreciándola y aprendiéndole a los demás y enseñándole a los demás. Hay que disfrutar de lo que Dios nos ha creado de manera sana. Son aquellos que apartan su atención de las cosas del mundo. Esos son los pobres en el espíritu. Y saben que éstas nunca le pueden dar riqueza de espíritu. Nunca le va a dar el materialismo riqueza de espíritu. Podemos estar más contentos, podemos mirar lo que hemos logrado con el fruto de nuestras manos, y que porque Dios nos lo ha dado, pero por encima de todo el amor nuestro está por encima de nuestro coche, de nuestra casa, incluso yo diría que de nuestros hijos. El amor hacia Dios. Son aquellos que apartan su atención de las cosas del mundo, que nunca le puede dar riqueza a las cosas del mundo a su espíritu, y dirigen la atención a Dios y a su reino. Sabe que solo Dios le puede dar la riqueza espiritual. Esos son los pobres en el espíritu. Los pobres en el espíritu son aquellos que se sienten cansados y cargados con el mundo y por el mundo, porque el mundo cansa. Es cansino muchas veces el mundo, y se sienten cansados porque saben la verdad de este mundo y de la eternidad, porque están cansados de la apariencia engañosa y mentirosa del mundo. Han aprendido que todo es vanidad, como decía el rey David, y corrupta, todas las cosas son corruptas, y por eso se sienten cargados y cansados. Cuando vemos las noticias, cuando vemos la televisión, cuando vemos tanta vanagloria en la vida, no tenemos otra cosa que sentirnos dolidos de que nuestro Señor Jesucristo ha muerto por ello y las personas no se dan cuenta. Que Dios no busca eso. Dios no busca la fama tuya. Dios no busca los privilegios tuyos que tenga en el mundo. Dios no busca a los más privilegiados, a los más... No, Dios busca a los pobres en el espíritu. Los pobres en el espíritu reciben el don de la vida eterna y el compañerismo eterno con Dios. Pero también hay otros. Felices son los que lloran. Felices los que lloran. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Tener un corazón quebrantado es la palabra más fuerte que existe para expresar el lloro. Es tristeza profunda y desesperante. Un lamento por el pecado, un corazón roto por el mal y el sufrimiento. Es un quebrantamiento del ego al ver a Cristo y comprender que nuestros pecados lo pusieron allí, en la cruz del Calvario. Que ofendemos muchas veces al Señor, aún sin darnos cuenta. Eso es llorar en el Espíritu, eso es quebrantarse en el Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando se contrista, cuando contristamos al Espíritu Santo. Hace que nos quebrantemos. ¿Quiénes son los que lloran? La persona triste por causa de sus pecados son los que lloran. Y su insignificancia e indignidad delante de Dios. Esos son los que lloran. La persona que se siente con aflicción y que siente la aflicción y el sufrimiento también, las tragedias, los problemas, las conductas pecaminosas de los hombres que ofenden a nuestro Dios, de la perdición del mundo, y todo esto pasa al corazón del que llora, y esto hace que se quebranten. Tantas veces hemos visto y nos hemos sentido dolidos de ver el camino tan descarriado que llevan no solo las personas del mundo, sino incluso muchos amigos nuestros, amistades, incluso, por desgracia, familiares. Los hombres deben de llorar por sus pecados. Iglesia, debemos de llorar por nuestros pecados.
que no somos pecadores. Somos justos por la gracia de Dios, pero no hay ningún justo. No hay ningún justo. Dios nos ha hecho justos por su sangre derramada en la cruz del Calvario, justo para oír nuestras oraciones, para recompensarnos. Pero no hay nadie justo. Todos somos pecadores y debemos de llorar por nuestro pecado y quebrantar nuestro corazón. Porque el llorar por nuestro pecado produce en nosotros confesión y también humildad delante de Dios. Felices son los que lloran. Los hombres deben de llorar por sus pecados, pero también tendrán recompensa, dice ese pasaje, que serán consolados. Serán consolados ahora, en presente, con una profunda paz, un alivio y un descanso interior. En Juan 14, 26 dice, la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tengáis miedo, iglesia. Porque el Señor llora y mira tu corazón y te da de su paz. Quiero alargarme mucho porque es un tema largo, porque son mucha bienaventuranza. Felices los mansos. Los mansos tienen una vida vigorosa, activa, aunque sean tiernos, afables, humildes, tienen un espíritu fuerte y abiertos a la enseñanza. Ser manso no es ser débil, no es ser una persona ni una persona sumisa, ni de falta de carácter. Es fuerte, aunque sí es tierno. El hombre manso es un hombre que tiene habilidades y emociones para tomar y conquistar y saber controlarse a sí mismo. Es un hombre disciplinado o una mujer disciplinada. Cuando digo hombre, es hombre, viceversa, hombre y mujer, viceversa, como el programa de viceversa. El hombre manso es un hombre que tiene habilidades y que sabe controlarse a sí mismo. Es un hombre disciplinado porque se ha dejado controlar por Dios y por su Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Es dejarse que el Espíritu Santo gobierne en tu corazón, que tome el trono de su corazón, que reine en tu corazón. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Lo opuesto a la mansedumbre, sabemos todo que es la arrogancia y el orgullo, es el aire de superioridad y de autosuficiencia. ¿Quién son los mansos? Los que están controlados, no indisciplinados, no son los que están apasionados con este mundo, no son los que sienten deseo por este mundo. Los que están controlados también en los deseos, en el habla, en la conducta, en la vista, y todo está bajo el control y supervisión de aquel que es manso. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestra propia concupiscencia, vuestro propio deseo. Dice 1 Corintios 6:12 que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Por eso los mansos no son débiles, son personas fuertes en el Espíritu. Y el Señor dice que bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recibirán la tierra por heredad. La recompensa es heredar la tierra. La herencia es ahora, la herencia que tenemos del Señor. Ahora, o sea, en la actualidad experimentaremos cosas buenas en la tierra. ¿Qué es la tierra? Cuando somos mansos. Y seremos felices. La humildad, la mansedumbre y hace que tengamos recompensa delante de Dios. Felices también los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otra recompensa también. Es un espíritu que se muere de hambre y sed de justicia. ¿Quién no desea que se le haga justicia? Pero también debemos hacerlo nosotros con los demás. Cuando nos hacen injusticia duele el corazón. ¿Cuántas veces decimos esto no es justo? Esto no es justo.
que se comporten así. Yo no merezco esto, que me hagan esto, o que me hayan hecho esto. Pero felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de ser justo y hacer justicia también a los demás. Debemos de ser justos con las personas y hacerles justicia a las personas. Hay personas que tienen hambre de hacer justicia, pero tan solo de unos pedacitos bocados, no de todo, solo suficientemente para sentirse bien. Hay que ser justos en todo, no es lo que nos convenga, en todo. Algunos piensan que por ser salvos ya han creído que Jesús es suficiente, pero descuidan el hacer el bien y no viven como deberían de vivir. Debemos de vivir, en este caso, obedeciendo a Dios y sirviendo al hombre, y no se puede ser justo sin vivir justamente. No se puede ser justo sin vivir justamente. Las recompensas que serán saciados los justos, con una vida abundante y eterna. Serán llenos de bondad, serán llenos de conocimiento, serán llenos de espíritu, llenos de frutos de justicia, de conocimiento de Dios, del gozo del espíritu. Son recompensas aquellos que buscan la justicia y que tienen hambre y sed de justicia. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un hombre misericordioso es aquel que tiene un espíritu perdonador y un corazón compasivo para con los demás. Es aquella persona que perdona a los que erran o se equivocan. Y aún mucho más son aquellos que se ponen en el lugar de otra persona y sienten como esa persona siente. A mí no me gustaría ponerme los zapatos o ponerme en las situaciones en las que han vivido muchos hermanos, pero tampoco me gustaría que muchos hermanos se pusieran en las circunstancias y las situaciones que yo he vivido. Lo digo viceversa lo digo, pero debemos de ser misericordiosos porque Dios es compasivo y por eso debemos también nosotros mirar con ojo de misericordia a toda esta persona. Es aquel que desarrolla un acto de voluntad por tratar de entender a las otras personas y ponerse en su lugar. Varias cosas hay que notar. El misericordioso es aquel que tiene un corazón tierno, que se preocupa por los necesitados y que en ellos mora el amor de Dios. Dice primero de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Yo sé que hay que tener discernimiento para saber a quién debemos de ayudar, a quién no, porque hoy en día hay muchas personas que quieren vivir de la caridad de los demás, no quieren hacer nada, pero en cambio o quieren para vicios y para cosas que no son buenas y que atentan contra su vida. Pero hay muchas personas que en verdad que pasan necesidades y que deberíamos o debemos de sentirnos como ellas se sienten. Felices son los misericordiosos. Para partir el pan con el hambriento, para albergar a los pobres errantes en las casas. Es fuerte, meter a un mendigo en tu casa y darle una cama. Yo creo que Dios, empezando por mí, me tendría que dar una convicción muy fuerte, no sé, un toque muy fuerte. Para cubrir al desnudo, para consolar al atribulado, para llevar las cargas de otros, para sostener a los débiles. El resultado y la recompensa de todos ellos es que reciben misericordia de Dios cuando nosotros somos misericordiosos con los demás, que reciben misericordia de Dios y también se le hace el bien a nuestra propia alma, y nuestra propia alma recibe de vuelta de parte de Dios lo que nosotros también damos. Esa es la recompensa que Dios nos da, que recibiremos misericordia si nosotros damos misericordia. También recibiremos lo que ellos reciben. Felices son los del corazón limpio, sin manchas, sinceros, sin hipocresía, incontaminados, que perdonan, que están purgados, que son santos, que solo una es la atención de ellos, la gloria de Dios.
y hacer las cosas para la gloria de Dios. Estos son los que tienen un corazón limpio. La persona del corazón limpio tiene una vida limpia y se mantiene sin contaminaciones del mundo. La persona que tiene un corazón malvado, sabemos que no puede ser salvo. Pero si se mantiene limpio porque el Espíritu Santo vive en él y obedece a la verdad, esta persona de seguro que va a tener la dicha y la gracia de tener la bienaventuranza y el agrado de nuestro Señor en sus vidas. Es aquel que mantiene sus manos limpias siempre. Es aquel que procura estar sin manchas, sin culpa delante de Dios. Procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha y una irreprensible paz. Dice 2 de Pedro 3:12. El resultado de vivir con un corazón limpio es que verán a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. En la actualidad, por fe y por sentimiento ya tenemos a Dios. Somos estas personas que persistimos en la fe, decimos que es porque Dios mantiene nuestra fe y es porque Dios mantiene nuestras vidas y la hace persistente, como viviendo y viendo lo invisible. Nos mantenemos siempre firmes y en pie. Esa es una recompensa. Es tener la eternidad cara a cara en este presente, echando manos ya de la eternidad, viéndonos ya en el cielo con Dios. Esa es la recompensa de aquellos que verán a Dios, de los que creen que van a ver a Dios, porque son de corazón limpios. Procuran la paz en el interior suyo y en el interior de las demás personas. Así que otros son felices, son los pacificadores, los que logran la unión entre las personas, los que hacen la paz entre los hombres y reconcilian a los hombres con Dios, los que resuelven las disputas y quitan las divisiones, los que reconcilian a las personas y a los familiares peleados y eliminan la contienda, los que silencian las lenguas y construyen las buenas relaciones y las edifican entre los seres humanos. ¿Qué es un pacificador? Es aquel que procura la paz con Dios y con los hombres. Es aquel que procura tener paz interior también con Dios, Él mismo. Estos serán llamados hijos de Dios, esa es la recompensa que tienen. ¿Y quiénes son también los otros bienaventurados? Bienaventurados los pacificadores, pero porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que soportan el sufrimiento de Cristo, los que padecen por la causa de Cristo, los que soportan el que se burlen de ellos, el que sean criticados, el que sean ridiculizados, el que sean separados o lo dejen a un lado por ser cristiano, el que sean maltratados, el que sea en este caso o reciba un trato hostil y sean martirizados, estos son bienaventurados porque son perseguidos por la causa del reino de Dios. ¿Quiénes son estos perseguidos? La persona que vive y habla a favor de la justicia y a favor de Dios y reciben la oposición de Dios en silencio y llevando el vituperio de Cristo. La persona que vive y habla por Cristo es rechazada con palabra y con persecución. Y estos somos nosotros, los creyentes. Los creyentes. Y ya nos lo avisó el Señor de antemano. Aquí no vale el rebelarse contra aquellas personas que nos muestran. Aquí lo que vale es agarrarse a la promesa de Dios. La promesa de Dios que en este caso a los perseguidos, pues en este caso bienaventurados los perseguidos, porque bienaventurados cuando os vituperen, os persigan y digan toda clase de vosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque dice, porque gozaos y alegraos, porque grande es nuestro galardón. La persecución del creyente revela la auténtica naturaleza perversa y malvada del mundo. Cuando nos persiguen, revela la maldad que hay en el mundo. La persona que se preocupa y trabaja con verdadero amor, justicia y salvación del mundo es objeto de oposición por el mundo. Eso no lo ha escondido Cristo y también lo hemos vivido muchos. Cuando hemos hablado de Dios se han reído y se han atrevido a ofendernos y a ofender a Dios y a, en este caso, blasfemar contra Dios. Los creyentes son advertidos de anticipación lo que les sucederá.
Y nosotros lo sabemos ya por la palabra de Dios, que seremos vituperados, que sufrirán persecución, porque son de este mundo y no son llamados a salir de ellos, porque ellos no quieren salir del mundo. Están separados de Dios por la conducta que viven en el mundo. Así ya para terminar, sufriremos persecución los creyentes que se despojan del manto del pecado y que viven e intentan tener o hacerlo de una manera justa todas las cosas. Recibiremos persecución. Los que no nos comprometemos con el mundo, los que vivimos vidas sanas y puras y piadosas sin tener nada que ver con los placeres pecaminosos y corruptos de la gente, los sufrirán persecución porque el mundo no conoce a Dios ni a Cristo, y sufriremos persecución. Los impíos no quieren otro Dios que no sean ellos mismos. Ellos quieren dirigir sus vidas y sus propias imaginaciones. Ellos quieren hacer lo que se les ocurre, satisfacer sus propios deseos. Son hedonistas y no lo que Dios quiere y demanda. Cristo dice en Juan 15, 21, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conoces al que te han enviado, al que le han enviado. Porque no conocen a Cristo, harán esas cosas acaso de su nombre. Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Pero ante todo esto, ¿cuál debe de ser la actitud del creyente? Ante todo esto, la actitud del creyente no debe de ser vengativa, ni orgullosa. No podemos sacar la espada ni cortar la oreja como hizo Pedro con aquel centurión. No. No debemos de ser vengativos ni orgullosos. Debemos de tener gozo y alegría. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las injusticias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice segunda de Colosenses 12:10, dice el apóstol Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte y me gozo en las tribulaciones y en todas estas cosas que me ocurren, porque Dios sé que no me va a dejar de su mano y porque Dios sé que Él sabe lo que mejor que nosotros necesitamos. La recompensa de cuál debe de ser la actitud de este creyente o de la actitud de este creyente es que el reino de Dios presente ahora es que experimentaremos un honor especial por parte de Dios. Dios nos honra y seremos honrados y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Experimentaremos un consuelo especial de Dios, de parte de Dios a nuestras vidas, cuando nos vituperan, cuando nos dicen todas estas cosas, cuando pasamos hambre, persecución, cuando padecemos injusticias. Que recibiremos una cercanía muy especial, la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando pasemos momentos de duelo, cuando pasemos momentos de enfermedad. Que llegaremos a ser un testimonio mayor por Cristo. Porque las personas no entienden cómo cuando se insulta a un creyente, el creyente no se venga. Recibiremos un testimonio mayor por Cristo. Y no solo eso, sino que el reino de los cielos eternamente y en un futuro le pertenece a todos aquellos que son dichosos y bienaventurados por la gracia de Dios. Gracias, hermanos, por este tiempo y por permitirme predicar la palabra. Así que no olvidemos nunca que bienaventurados somos y dichosos somos por ser hijos de Dios y por padecer todas estas cosas que ya Dios nos advirtió de antemano. Que nuestros corazones se animen y se gocen siempre en la presencia del Señor, porque nuestro reino es un reino incorruptible e indestructible, y nadie nos va a quitar la gracia y la dicha, ni de ser llamados hijos de Dios, ni de heredar el reino de Dios. Gracias, que Dios bendiga.